Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo poder reciclar, reutilizar unos envases o frasquitos que tengamos de plástico. Les voy a mostrar cómo podemos decorarlos. Yo en este caso le he puesto las florcitas que hemos realizado en tutoriales anteriores que están en el canal, que si no las vieron les recomiendo que las realicen. Aquí vieron, es un frasquito, ¿sí? Les voy a mostrar, es este frasquito donde queda perfectamente camuflado, ¿sí? Con esta decoración que le hemos hecho, así que por lo cual vamos a necesitar un frasquito, ¿sí? Reciclando del tamaño que quieran. Este es más o menos igual a este, ¿sí? Esto es lo que vamos a utilizar, un frasquito, y le vamos a hacer esta decoración. Vamos a utilizar un color de hilado de color más oscuro, uno de color más claro y un color diferente para realizar la flor y color verde. El ganchillo que sea el indicado para el hilo del grosor que estemos utilizando, agujas lanera y unas tijeras. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a tomar el hilado con el cual vamos a comenzar a hacer este envoltorio, ¿sí? del frasquito de plástico. Vamos ahora a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Estas cadenas vamos a unificarlas uniendo la primera con la última para formar un arito dentro del cual vamos a realizar los puntos. Levanto 1, 2 y 3 cadenas de altura, sería nuestra primera vareta. Nos vamos a poner acá en el centro y vamos a realizar 2, 3 varetas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a sacar el ganchillo y vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y con las cadenas de altura 12 varetas. Acá hemos hecho las 3 cadenas de altura. En el punto siguiente vamos a hacer un punto raso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es levantar otra vez 3 cadenas de altura. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer son un aumento de varetas, 2 varetas en la vareta anterior. Estas 3 cadenas las vamos a dejar solas porque después aquí vamos a terminar de hacer la otra vareta para hacer el aumento. Tomamos la lazada, pasamos al siguiente punto y hacemos 2 puntos. En cada punto de la vuelta anterior vamos a tener que tener luego 24 puntos.
así toda la vuelta. Acá llegué a dar toda la vuelta y acá ya tendríamos los 22 puntos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es el 23 y el 24. Acá en este lugar vamos a hacer una vareta más y con las 3 cadenas de altura serían 24 puntos. Muy bien, ahora no cerramos en las 3 cadenas, sino en el punto siguiente con un punto deslizado. Muy bien, ahora volvemos a hacer lo mismo, pero en esta vuelta hacemos una cadena de altura y acá vamos a finalizarla, ¿sí? Otra vez. En esta vuelta lo que vamos a hacer es un punto, un aumento. Podríamos decir que estas 3 cadenas con la que viene acá haríamos el aumento. Entonces acá volvemos a hacer en el siguiente punto una vareta. Un aumento. 2 varetas en el mismo lugar. Y así toda la vuelta. Una vareta. Un aumento de varetas. Y así toda la vuelta. Y cuando lleguemos al final vamos a tener que hacer el aumento que nos falta. Finalizada la tercera vuelta, lo que vamos a hacer es tomar el envase que vamos a forrar y vamos a medir cómo está quedando la base. Eso lo van a hacer con cualquier envase que ustedes quieren forrar. Puede ser de plástico, puede ser de vidrio, puede ser más grande que este que les estoy mostrando, lógico. El envase y el tamaño que ustedes tengan. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Cuando yo finalizo esta vuelta, les muestro. Ahora, lo que vamos a hacer, una vez que hemos cerrado la tercera vuelta con un punto raso, vamos a tomar el envase que vamos a utilizar y lo vamos a empezar a medir. Vieron que acá todavía le falta, entonces podemos hacer otra vuelta de varetas, ¿sí? Y volvemos a tomar siempre el envase que cada uno tiene y van midiendo como hice yo recién. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? En esta siguiente vuelta volvemos a levantar 3 cadenas de altura. Y acá sería el aumento que vamos a hacer de esta vuelta que sigue. En esta vuelta son 2 puntos altos, un aumento. Podríamos decir que hicimos el aumento al principio y hacemos 2 varetas y ahora vamos a hacer el aumento. Muy bien. Otra vez una vareta sola en uno de los puntos. En el siguiente punto otra vareta sola. Y ahora hacemos en este último un aumento. 2 varetas en el mismo punto. Otra vez en el siguiente punto una vareta sola. En el siguiente punto otra vareta sola. Y ahora vamos a hacer un aumento. Bien, esto es todo lo que vamos a hacer a lo largo de esta vuelta. 2 varetas, un aumento, 2 varetas, un aumento y acá en este lugar finalizamos con la vareta que nos falta para hacer el aumento del comienzo. Lo realizo y les muestro cómo queda. Acá ya he llegado a la cuarta vuelta, ¿sí? Entonces ahora vamos a medir el envase y vieron que queda justito, muy bien. Esta sería la medida de mi envase. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Comenzar a hacerle las paredes, o sea, ir hacia arriba. Ya no lo vamos a hacer más grande, sino este es el tamaño que necesitamos. Cada uno va a tomar el tamaño de su envase, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es
una cadena de altura y vamos a realizar. La cadena tiene 2 puntos. En la parte de arriba voy a realizar un medio punto. Y así en toda la vuelta de la parte de arriba de la cadena. Todos medios puntos o puntos bajos. Tomando la parte de arriba del punto anterior. Muy bien, y haciendo esto lo hacemos toda la vuelta. Punto por punto. Es muy fácil. Les va a quedar. ¿Vieron que ya empieza a quedar? ¿Sí? Como en la cestita que hicimos de conejo. Si no, les digo que la vean a la cestita de conejo, que está muy bonita en el canal. Muy bien, y así continúo toda la vuelta y cuando finalizo les muestro cómo queda. Finalizada esta vuelta, vamos a cerrar no en este punto, sino en el siguiente, con un punto deslizado. Muy bien, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo medios puntos. Levanto una cadena de altura y continúo ahora tomando el punto completo, ¿sí? Pasamos por los 2 aritos y hacemos un punto medio, un medio punto en cada punto. Punto bajo, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Y esto lo vamos a hacer 2 vueltas más, esta vuelta completa y la siguiente. Y luego vamos a comenzar a utilizar el nuevo color. Hacemos esta vuelta completa, la siguiente también con medios puntos y vuelvo y les muestro cómo quedaría. Cuando lleguemos a finalizar la tercera vuelta, vamos a cortar el hilo, sacarlo hacia arriba y vamos a cerrar esta vuelta con un punto. Aquí, ¿sí? Pasamos en el siguiente y cierro haciendo un punto. Bien, y ahí cerré la vuelta. Bien. Ahora vamos a esconder los hilos por dentro y vamos a tomar el otro color, ¿sí? Hacemos un nudito y escondemos los hilos por dentro. Tomamos el nuevo color y comenzamos a hacer la vuelta. Pasamos el hilo. Hacemos una cadena de altura y vamos a comenzar a hacer en este mismo lugar un medio punto. Y así continuamos haciendo medio punto por medio punto de la vuelta en toda la vuelta. Es una vuelta de este color y volvemos otra vez a hacer otra vuelta con el otro color. Medio punto por medio punto mientras nos vamos llevando el hilito del comienzo. Medio punto por medio punto. Punto por punto, tomando el punto completo. Una vez que ya nos hemos llevado lo suficiente el hilo del comienzo, ya lo vamos a dejar y continuamos realizando punto por punto.
Y así lo hacemos toda la vuelta. Cuando finalizamos, volvemos a esconder con aguja lanera. Bien. Yo continúo, cierro con aguja lanera y continuamos con el otro color. Cuando finalizamos toda la otra vuelta, volvemos a comenzar con el color más oscuro y vamos a hacer medios puntos toda la vuelta. Y esto es todo lo que vamos a realizar toda esta vuelta. Cuando finalizo esta vuelta, les vuelvo a mostrar cómo quedaría. Y vamos a cerrar con aguja lanera. Ahora lo que vamos a hacer es ir probando dentro de nuestro envase cómo va quedando esto que estamos haciendo. Bueno, yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Esto que está pasando en este momento, que entra ajustado y que a uno le resulta a veces un poco complicado ponerlo, tiene que quedar así. Primero porque es un envase muy liso y muy brilloso, entonces se resbala, tiene que estar bien ajustadito para que esto quede. Parece a veces que no quiere entrar hasta que se acomoda el hilado. Bueno, vieron que todavía falta. Entonces lo que vamos a hacer hasta llegar, o sea, vamos a hacer unas filas y vamos a mirar cómo queda. Hacemos otras filas y miramos cómo queda. Bueno, yo voy a realizar esto haciendo uno de este color más claro, uno del color más oscuro. Ahora me tocaría el claro, oscuro, claro, oscuro. Yo creo que con 4 vueltas más y cuando vamos cambiando los hilos, les muestro cómo quedaría. ¿Sí? Hago 4 filas más y les muestro. Si veo que tienen que ser menos, les muestro. Y ustedes igualmente es lo que van a hacer en su envase, ya que seguramente no va a ser del mismo tamaño que el que tengo yo. Así que lo van a ir midiendo vuelta por vuelta, o 2 o 3 vueltas, y van a ir viendo cómo les queda, ¿sí? O las vueltas que sean necesarias hasta que lleguen al tamaño de su envase. Aquí ya he llegado a realizar toda la altura, tejiendo hilera por hilera, cambiando de color, ¿sí? En esta fueron 2 hileras solamente de un color y otro, en este fue diferente. Obvio que cuando uno está realizando un trabajo artesanal, siempre va a salir uno diferente al otro, pero eso está buenísimo porque si van a ser para diferentes personas, está bueno que el trabajo sea original. Bueno, llegamos bien hasta el borde, justo hasta donde estaría la tapa, ¿sí? Igual que en este, ¿sí? Llegamos justo a la altura, ¿sí? Bien, exactamente igual que en el otro. Sí va a quedar ajustado, no se preocupen cuando se les dificulta a veces ingresar todo este forro que hemos hecho, porque eso tiene que quedar así, tiene que quedar bien ajustado, ¿sí? Para que esto quede bien ajustado al envase.